Bueno, buenos días a todos los que se conectaron a la webinar que vamos a exponer hoy, el día de hoy día, ¿cierto? Que tiene que ver un poquito con la exportación de servicios, ¿cierto? Desde Chile. Bueno, antes de dar comienzo, ¿cierto? A la presentación, me voy a presentar. Mi nombre es Máximo Sotomayor, yo soy gerente del Departamento Tributario de Moon Group Chile. Bueno, soy auditor de profesión, tengo un postítulo en legislación tributaria, un magíster en planificación y gestión tributaria, y me dedico, además de estar acá trabajando en Mon Group, también a la parte académica en distintas universidades de Chile. Bueno, dicho eso, vamos a ver en esta webinar la implicancia, algunos beneficios y requisitos en Chile respecto a la exportación de servicios. ¿Ya? Entonces, la normativa que nosotros vamos a ver, o la normativa que está relacionada con el tema que nos convoca, es el artículo 36 de la ley de impuestos, la ley sobre impuestos a la renta y los servicios, que al final del día se traduce en un beneficio para los contribuyentes que se dediquen a la exportación. ¿Ya? Todo esto nació, bueno, con el Decreto Supremo 348 del año 75, que el espíritu de ese Decreto Supremo era potenciar, ¿cierto?, el tema de la exportación de bienes o servicios desde nuestro país hacia el exterior. Y bueno, han salido otro tipo de normativas que van en el mismo espíritu de esta ley, de este Decreto Supremo del 48, que son la zona franca, qué sé yo, el tema de la ley Navarino de ventas en ciertos territorios o en ciertos lugares de nuestro país que al final se consideran como una exportación. Entonces, entrando derechamente a lo que se entiende o a este tema de los servicios, tenemos que tener claro qué se entiende por servicio desde el punto de vista del legislador del IVA en Chile. Y para que sea considerado un servicio, tiene que cumplir con los requisitos de que haya una acción de una persona hacia otra, ¿cierto? Que esa acción sea efectuada por un prestador de servicios y que por esa acción que presta este prestador de servicio haya una remuneración, prima, comisión o cualquier otro tipo, valga la redundancia, de remuneración. ¿Ya? Ese servicio que presta esta persona tiene que ser un servicio prestado utilizado en Chile. ¿Ya? Y previo a la publicación de la ley 21.210 del año 2020, la actividad que desarrollara este prestador de servicio para quedar grabada con IVA tenía que corresponder a una actividad de los números 3 o 4 del artículo 20 de la Ley de Impuesto a la Renta de Chile. ¿Ya? Ahora, con la publicación de la Ley 21.210, eliminó ese requisito de que las actividades correspondieran a una de los numerales 3 o 4 del artículo 20 de la ley. Por lo tanto, en estricto rigor, todos los servicios a contar de la entrada en vigencia de la ley 21.210, particularmente la entrada en vigencia de esta eliminación de este requisito para quedar grabado con IVA, a contar del 1 de enero del año 2023, todos los servicios se entienden que están grabados con IVA, a excepción, ¿cierto?, de los que el propio legislador los deje exentos de la obligación tributaria, digamos, de pagar impuestos por ese servicio. ¿Ya? Hay algunos servicios que los dejaron exentos de IVA, que están en el artículo 12, letra E número 8, que tiene que ver con los servicios profesionales, que tienen que cumplir ciertos requisitos, qué sé yo, y el artículo 12, letra E número 20, que tiene que ver con las prestaciones de salud en calidad de ambulatoria. ¿Ya? Bueno, dicho eso, para nosotros vernos grabados con IVA en los servicios tendríamos que cumplir estos cuatro requisitos que están en la parte izquierda de la slides que estamos conversando en este momento. Bueno, aclarado ese punto para entender o saber cuándo me voy a ver grabado con un servicio, tengo que cumplir con todos esos requisitos. Si no cumplo uno, no estoy grabado, por lo tanto, no podría acogerme yo al beneficio de la exportación, que es el tema que nos convoca hoy día. Bueno, dicho eso, el legislador del IVA, o el espíritu del legislador del IVA, como yo les dije en un momento, es potenciar la exportación desde Chile al extranjero.
¿ya? Y yo puedo exportar bienes o servicios. Por lo tanto, el artículo, el artículo 12, letra D, se preocupa, ¿cierto? O se hace cargo de dejar exentos de IVA la exportación de bienes, ¿ya? Por otro lado, el artículo 12, letra E, número 13, se hace cargo de dejar exento algunas remuneraciones o tarifas que estén relacionadas directamente con la exportación. Y finalmente el artículo 12, letra E, número 16, se hace cargo de dejar exentos de IVA la exportación de los servicios, ¿ya? Y hay otro beneficio más que es el artículo 36 que yo les comenté al inicio, que es que me permite utilizar ese crédito, perdón, los créditos fiscales que estén relacionados con la exportación, ¿ya? Ahí vamos a ver después este tema, cómo yo puedo utilizar este crédito o cómo yo me hago de este crédito que se entiende, que está recargado en las facturas de compra que yo, es decir, las facturas de compra de bienes o servicios destinados a la exportación, es decir, no de todos los créditos. Pues lo vamos a ver con un ejercicio, con números para que se entienda un poco mejor. Bueno, ahora, nosotros tenemos que saber, tenemos que conocer, ¿cierto? Que para que un servicio sea considerado un servicio de exportación, tiene que estar contenido en la nómina o en el listado que maneja, ¿cierto? El Servicio Nacional de Aduanas. Tiene un listado súper extenso, ¿ah? Y ahí detalla, ¿cierto? Los servicios que son considerados de exportación, ¿ya? Ahora, si no está en ese listado, el servicio que yo quiero exportar, no es que no lo pueda al final del día, no es que al final del día no me pueda hacer de poder exportar ese servicio y quedar con el beneficio de que quede exento de IVA, ¿ya? Puedo solicitar al Servicio Nacional de Aduana que mi servicio lo incorpore dentro de ese listado de servicios de exportación. Entonces, ¿cuáles son los requisitos que va al final del día a considerar el Servicio Nacional de Aduanas para que mi servicio sea, o un servicio sea considerado de exportación? Eh, Son ciertos servicios que sean realizados total o parcialmente en Chile para personas sin domicilio y residencia en Chile, ¿ya? Es decir, una persona que está en el extranjero, ¿ya? Esos, esos servicios son enviados al exterior por medio físico o por medio electrónico, ¿ya? Y también que esos servicios sean utilizados exclusivamente en el extranjero, salvo que se trate de mercadería en tránsito, ¿ya? Y también que se pueda verificar su existencia y su valor. Entonces, esos 4 requisitos son los que va a considerar aduanas para que sea al final del día este servicio declarado como tal, como servicio exportable. En términos gráficos, esto es una exportación. Acá hay una exportación general, digamos, puede ser de bienes o de servicios, en donde está el exportador, ¿cierto? Presenta ciertos documentos que al agente de aduana, y ese agente de aduana va a presentar, ¿cierto? Una orden de embarque que lo va a hacer a través de un documento que se llama el Documento Único de Salida, o DUS, o una DUSI. ¿Y de qué va a depender si es DUS o DUSI? Va a depender si es que el servicio en este caso, o el bien, que podría ser también para un bien, que yo quiero exportar es mayor o menor a $2.000. Si es menor a $2.000, me voy por un DUSI, un documento único de salida simplificado, que ahí no necesito la intermediación de un agente de aduanas. Si es superior a los $2.000, sí necesito hacerlo a través de un agente de aduanas, ¿cierto? ¿Qué sé yo? Y para el tema de los servicios no me preocupo el tema del embarque, porque en rigor no, el servicio no lo voy a, no lo embarco, ¿ah? Lo presto como persona, digamos, ¿ah? Pero más o menos para tener una noción de qué se entiende o cómo es el proceso de una exportación. Entonces, el documento único de salida, ¿cierto? Sería como nuestro punto de partida en la aduana para este servicio de exportación, ¿cierto?
Y bueno, hay varias etapas dentro de este proceso de la exportación del servicio, que consiste en el DU, ¿cierto? Que se entiende como primer envío. ¿Y qué es lo que ocurre en esa parte del proceso? El Servicio Nacional de Aduana acepta a trámite el servicio, ¿ya? El segundo envío, no es que yo envíe otra DUS, es la misma DUS al final del día, pero se va perfeccionando el DUS. ¿Y qué se perfecciona? Se perfecciona, ¿cierto?, la operación o el servicio que yo voy a exportar, se complementan con datos definitivos en cuanto a fecha, al receptor del servicio, etcétera. Y el último, el tercer envío, digamos, corresponde donde se establece el precio final de la exportación, ¿verdad? Entonces, ese es el proceso o las etapas que van a ir afectando al documento único de salida en el caso de una exportación, ¿verdad? Ahora, la exportación tiene distintas modalidades, ¿cierto?, de venta. La primera es una modalidad firme, es decir, los precios que están en esa venta no se pueden modificar, ¿ya? También hay otra modalidad que corresponde a una venta bajo condición, ¿cierto? Y ahí efectivamente se podrían modificar de alguna manera los precios, ¿cierto? Con el acuerdo del prestador del servicio que va a de exportación y el que va a recibir el servicio en el extranjero, ¿ya? Cuando es una modalidad de venta en consignación libre, ¿cierto? El precio final de la exportación va a depender del valor de mercado, ¿ya? Y finalmente en una consignación con mínimo firme, es decir, si bien podría variar el precio final de la exportación, hay un precio mínimo a firme, ¿ya? Ahora, esto de que va a depender del trato o que yo haya llegado con la persona extranjera, ¿cierto? Donde a quien yo le voy a prestar ese servicio. Bueno, entrando en materia de los beneficios que tiene el tema de la exportación de servicios, ¿cierto? Derechamente, como lo conversamos hace un rato atrás, la prestación de servicios catalogados como servicios de exportación por el Servicio Nacional de Aduanas gozan de la exención de no verse grabados con IVA, ¿ya? Y así también, como yo les señalé antes, hace un poquito rato atrás, eh, también tienen el mismo beneficio, las remuneraciones de derecho a tarifa por servicios portuarios, si es que se diera el caso, las remuneraciones de los agentes de aduana, si yo, derecho a comisiones, derecho a tarifa por peaje, uso muelle. Claro, acá no aplicaríamos en el servicio, ¿cierto?, los derechos a tarifa por peaje o uso de muelle, porque al final eso tiene que ver cuando voy a exportar un bien, que no es el caso de lo que nos convoca hoy día. Pero para que se sepa también esa exención de IVA aplicaría para todo este tipo de, de remuneraciones que yo podría llegar a tener que desembolsar para poder al final del día llevar a cabo mi exportación de servicios hacia el extranjero, ¿ya? Ahí, ahí sí. Ahora, eso es un beneficio, es aquel que yo le acabo de señalar, que es quedar exento de IVA en la venta de ese servicio, ¿cierto? Y otro beneficio tiene que ver con el IVA exportador. El IVA exportador se pueden dar distintas situaciones. Yo puedo ser un contribuyente chileno, digamos, ¿cierto?, que solamente me dedica a la exportación, ¿ya? No tengo venta nacional, no tengo venta en el mercado interno. Entonces, se supone que para yo poder generar esa venta del servicio al extranjero, tuve que hacerme de bienes o de servicios que al final del día me permitieron a mí poder generar esa exportación. Entonces, ¿cuál es el beneficio de la devolución del IVA exportador? Que todo el IVA que está recargado en las facturas de adquisición de bienes o servicios, lo puedo pedir que me lo devuelvan en cash, es decir, a la cuenta corriente de la empresa que prestó este servicio del extranjero.
¿ya? También podría ser que yo me dedique tanto a operaciones de exportaciones como a operaciones internas en Chile, es decir, que preste estos mismos servicios en territorio nacional. Entonces, ¿qué beneficio tengo ahí? Voy a tener el beneficio, por una parte, de los créditos del mes multiplicados por un porcentaje que representan las exportaciones sobre el total de las ventas, y también el monto menor, ¿cierto?, entre el remanente, ¿cierto?, y la tasa del 19%, que es la tasa del IVA, aplicada sobre el valor de FOB de la exportación, ¿ya? Entonces me voy a quedar con el crédito del mes, si es que tengo, ¿cierto? Y el remanente o el 19% del FOB, el que sea menos, ¿ya? Ahora, tengo que hacer un punto ahí respecto de los créditos fiscales, ¿ya? Los créditos fiscales, que estamos metidos nosotros en los débitos fiscales, pero los créditos fiscales tienen importancia. ¿Por qué? Porque el artículo 23, número 1 de la ley del IVA, se refiere a los créditos fiscales, y ese 23, número 1 dice que cuando yo tengo solamente operaciones grabadas con IVA, me dedico solamente a operaciones grabadas con IVA, yo me hago de todo el crédito fiscal que está recargado en las facturas de adquisición de bienes o servicios, ¿ya? El artículo 23, número 2, se refiere a que yo me dedique solamente a operaciones exentas o no grabadas con IVA. Y ahí me dice el legislador de la ley de impuesto a la venta y los servicios que, como yo me dedico solamente a operaciones exentas o no grabadas, no tengo derecho a hacer el uso del crédito fiscal, ¿ya? Entonces, en estricto rigor, la exportación cumple con los requisitos para verse grabada con IVA, pero es el propio legislador el que la deja exenta de IVA, ¿sí? Por lo tanto, en estricto rigor, si yo me voy a lo que dice la ley, no tendría derecho a ocupar los créditos fiscales, porque me dedico a una operación exenta o no grabada de IVA, ¿ah? Pero el artículo 36 de la ley del IVA es el que me hace esta ficción jurídica de decirme, oiga, ¿sabe qué? Como usted se dedica a la exportación, yo no lo voy a castigar, entre comillas, en que no voy a hacer el uso del crédito fiscal. Por lo tanto, si soy una persona que me dedico a la exportación, sí puedo utilizar los créditos fiscales de la exportación, ¿sí? Bueno, para yo poder, o este proceso de pedir la devolución del IVA exportador, yo me tengo que remitir, ¿cierto?, a algunas interpretaciones, instrucciones ¿cómo se llama?, dictado nuestra administración tributaria, ¿sí? La cual, la primera, digamos, una circular que se emitió en el año 2017, que es la circular 50, que al final del día, ¿qué es qué interpretación o qué, digamos, qué señaló el Servicio de Impuesto Interno en circular 50 del 2017? Fue que mediante la ley 20.956 del año 2016, ¿cierto? Se, se le otorgó a la exportación de servicios la misma calidad o los mismos beneficios que tenían las exportaciones de bienes, ¿ya? Entonces, hubieron modificaciones en el artículo 16, número 12 de la ley del IVA, y también, obviamente, en el artículo 36. Es decir, ¿qué decía particularmente en el artículo 36 la modificación? Que los servicios que fueran exportables también tendrían los mismos beneficios, en términos súper sencillos, pues, de los beneficios que gozaba un vendedor, un vendedor de bienes hacia el extranjero, ¿ya? Y el procedimiento general de la devolución del IVA exportador digamos, lo dejó normado o descrito el Servicio de Impuesto Interno en el año 2020, eh, mediante la circular 61, producto de la publicación de la ley 21.210, que trajo bastantes modificaciones en el ordenamiento tributario, tanto de código tributario, de IVA, de renta, qué sé yo, herencia, etcétera, eh, y incorporó dentro del decreto de ley 825, que es la ley de impuestos a la venta y los servicios, eh, un procedimiento especial, ¿cierto?
perdón, un procedimiento general para solicitar la devolución o recuperación de los impuestos de esta ley. Es decir, previo a esto había otro, uno se iba por un procedimiento general para pedir la devolución, y que es lo que hizo el legislador de la ley 21.210 del año 2020, dijo, ¿sabe qué? Vamos a hacer un procedimiento general para solicitar la devolución o la recuperación de todos los impuestos de la ley del IVA, ¿ya? Y eso, bueno, están del artículo 80 al 85 de ese decreto de ley que yo le acabo de señalar. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para poder solicitar la devolución del IVA exportador? Primero, tengo que, tengo que realizar una declaración jurada, que es la 3601, la 3602 y la 3603. ¿De qué va a depender? ¿Qué declaración o formulario tengo que emitir y declarar? Va a depender de lo que yo esté exportando. Entonces, si yo me dedico a la exportación de bienes y o servicios, tengo que efectuar el formulario 3601. Si me dedico al transporte, tendría que confeccionar, ¿cierto? Y declarar el formulario 3602, ¿sí? Además, si me dedico al rubro hotelero, tendría que llenar el formulario 3603 y obviamente el formulario 29. Entonces, el servicio de impuestos internos, con la información que está incorporada en estos formularios que yo les señalo, va de alguna manera a efectuar una caracterización del contribuyente exportador, ¿sí? Y propiamente tal, la solicitud de devolución del IVA exportador, yo la hago por medio del formulario 3600, ¿ya? Que no lo voy a poder hacer, o no me va a generar ese formulario 3600 si yo no he hecho el formulario 3601 o el 3602 o el 3603, dependiendo de lo que yo exporte, como también si no he hecho el formulario 29. Son prerequisitos para poder hacer el formulario 3600, ¿ya? Ahora, ¿cuándo tengo que yo efectuar o solicitar la devolución del IVA? Para el caso de los servicios, particularmente, que es lo que nos reúne hoy día, es al mes siguiente de la aceptación a trámite de la DUS. ¿Y cuándo ocurre eso? El trámite de aceptación de la DUS ocurre cuando yo hago el primer envío de la DUS. Si me lo aceptan a trámite, en ese momento yo podría solicitar la devolución del IVA exportador, ¿sí? Ahora, puede ocurrir, porque ocurre, que, ¿cómo se llama? Que no hayamos pedido el IVA exportador en un periodo, estamos, no sé, estamos en julio del 2023, y no pedimos la devolución del IVA exportador de enero del año 2023. ¿Lo puedo pedir o lo pierdo? Sí, sí lo puedo pedir. ¿Ya? Y ahí me tengo que, mediante una petición administrativa, informarle al servicio, diga, ¿sabe qué? Necesito la devolución del IVA exportador, qué sé yo, y ahí me van a hacer un expediente electrónico, el servicio de impuesto interno, para que yo la pueda solicitar. Pero ¿qué consecuencias trae, en definitiva, no efectuar la solicitud de devolución del IVA exportador en el momento oportuno? Que voy a tener que rectificar todos los formularios 29 desde el mes en que pido, es decir, estoy pidiendo el IVA exportador de enero, desde enero hasta, digamos, hasta el mes de julio que estamos hoy día, rectificar todos los formularios 29 para atrás. ¿Por qué? Porque voy a tener diferencia en los créditos fiscales o en los remanentes de créditos fiscales. ¿Qué otro beneficio tengo? ¿Qué otro beneficio tengo? Tengo un beneficio que consiste en que cuando el beneficiario del servicio, ¿sí?, me remese las rentas para pagarme ese servicio, podría verme beneficiado con un crédito contra el impuesto de primera categoría que yo voy a tener que pagar, ¿cierto? O enterar en arcas fiscales en abril del año siguiente, siempre y cuando, por el pago de esa remesa que me hicieron a mí, ¿cierto? Del servicio que me están pagando, que yo exporté, haya sido grabado con impuestos de retención en esa jurisdicción que está fuera, ¿ya?
Da lo mismo si aplican convenio o no aplican convenio, ¿ya? Es decir, si es un convenio, a lo mejor van a tener una tasa de retención menor a la norma interna que tengan ellos en ese país, ¿sí? Pero sí podría de alguna manera tener ese beneficio también contra el impuesto de primera categoría que tenga que pagar la empresa, ¿ya? Solamente para aclarar algunos puntos antes de que podamos de alguna manera ver un, ¿cómo se llama? Un, un ejercicio numérico para que lo entendamos, cómo se llenan los formularios, qué sé yo. Me gustaría, ¿cierto? Ver, como les digo, algunas aclaraciones de algunos puntos, ¿ya? Em, a ver, yo para poder pedir o acogerme a este beneficio del IVA exportador, sí o sí tengo que tener una operación grabada con IVA. Si me dedico a un servicio, como les dije, todos los servicios están grabados con IVA, ¿ya? Ahora, que esté grabado con IVA, pero que tenga a lo menos un giro o una actividad que quede grabada con IVA, que al final del día va a ser la que yo voy a exportar, ¿ya? Eso es una cosa. Bueno, dicho eso, otra cosa importante es que también aplicaría este beneficio del IVA exportador si cumplo con algunos requisitos, ¿ya? ¿Con cuáles requisitos? Que al país al que yo le voy a prestar ese servicio se utilicen, ¿cierto? O se apliquen impuestos similares al del IVA en Chile, ¿ya? Ahora, esos servicios que yo voy a exportar, ¿cierto? También, digamos, ¿en qué consiste? Que ese beneficio solamente se va a aplicar, como yo les señalé hace un ratito atrás, al impuesto soportado respecto de las adquisiciones de bienes o servicios que al final del día a mí me permitieron poder llevar a cabo la exportación y ejecutar esa exportación, ¿ya? También que de haberse prestado ese servicio en Chile, hubiese estado efectivamente grabado con IVA, ¿ya? Es decir, que se compruebe los elementos fácticos que están contenidos en la ley del IVA para que se genere el hecho grabado de servicio, que en este caso era que hubiera una remuneración, que fuera ejecutado por un prestador de servicio, que el servicio fuera prestado utilizado en Chile, que haya una remuneración y que corresponda a un servicio grabado con IVA. Esos son los requisitos como generales para que, o los elementos que están contenidos de manera fáctica en la ley del IVA para que se gatille, ¿cierto?, el hecho grabado de servicio, ¿ya? Esos requisitos son, en términos muy sencillos, los que yo debiese cumplir como para poder acogerme a este beneficio, eh, de poder acogerme a este beneficio, como yo les digo, del IVA exportador, ¿ya? Bueno, dicho eso, me gustaría hablar con ustedes una cosita antes de que entremos al tema del ejercicio, ¿ya? Que el procedimiento que está, como yo les señalé en la circular 61 del 2020, ¿sí? Ahí lo explica detalladamente cómo es el procedimiento para yo hacerme de este beneficio del IVA exportador, pero quería más o menos de alguna manera explicarles los plazos, ¿ya? Es decir, em, como yo ya les expliqué, el inicio del procedimiento es cuando yo hago, ¿cierto?, la declaración 3601, ¿cierto? Eh, y el Servicio de Impuestos Internos tiene un plazo. Yo le envío la solicitud de devolución del IVA exportador. El servicio tiene 5 días hábiles, o 5 días, ¿cierto?, para informar a Tesorería que él aceptó la solicitud que yo hice. 5 días, ¿sí?
dentro de los próximos 5 días. Ahora, si pasados esos 5 días el servicio no le dice nada a la tesorería, no sabe que sí o no sabe que no procede, se entiende que si no dijo nada, me la aceptó igual. Entonces, le va a informar a la tesorería el servicio de impuesto interno dentro de estos 5 días que está de acuerdo o no está de acuerdo. Si nada dice, hay silencio positivo, por lo tanto, se entiende que le aceptó el servicio. ¿Sí? Entonces, el Servicio Nacional de Aduanas va a, digamos, a efectuar la devolución de esta devolución que yo pido, ¿cierto? Dentro del plazo de esos 5 días, eh, de los mismos 5, si el servicio se demoró, por ejemplo, no dijo nada, pasar los 5 días, la tesorería, en estricto rigor, al otro día me tendría que hacer la devolución de lo que yo pedí del IVA. Ahora bien, sin perjuicio de aquello, ¿cierto? O independientemente de lo que yo le acabo de señalar, el servicio podría realizar un procedimiento de fiscalización especial previa. ¿A qué? A la devolución del IVA exportado. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo el servicio podría aplicarme este procedimiento de fiscalización especial previa? Cuando se verifique por parte del Servicio de Impuesto Interno que el contribuyente que está solicitando esta devolución del IVA exportador tenga inconsistencias tributarias. ¿Ah? ¿Sí? Es decir, ¿dentro de qué cosa? Eh, ¿Ya? Que tenga inconsistencias tributarias, que sea inconcurrente reiteradamente por las infracciones cometidas de acuerdo a ciertos números del artículo 97 del Código Tributario. Recordemos que en el Código Tributario están todas las sanciones a las infracciones que cometa un contribuyente en Chile, ¿ya? Particularmente a los números 6, 7 y 15 del código, del artículo 97, como yo les dije, del Código Tributario. ¿Ya? ¿Y cuáles son esas esas infracciones del 6, 7 y 15 del 97? Son la no exhibición de libros de contabilidad, incumplir o entravar la obligación de implementar sistemas tecnológicos, el contribuyente autorizado a sustituir los libros de contabilidad por hojas sueltas, y que no, ¿cierto? Que entraven o impidan o interfieran en cualquier forma la fiscalización que tenga el servicio. Es decir, si a mí me solicitaran, oye, muéstrame digamos, la, la parte informática de su sistema de contabilidad, que me pida acceso a los sistemas de contabilidad, yo le digo que no, le entrabo la fiscalización, ahí también me podrían, digamos, impetrar esta falta, digamos, ¿ah? Entonces me podrían, a mí al final del día, llegar a ejecutar este procedimiento especial previo de fiscalización, ¿ya? También el hecho de no llevar la contabilidad o los libros auxiliares de acuerdo a las exigencias que haga el director o el director regional del servicio, y también cualquier otra obligación, ¿cierto?, que tenga el contribuyente, digamos, de acuerdo al artículo 34, que es la obligación de los contribuyentes que hayan firmado y los técnicos asesores hayan intervenido en la confección o preparación de alguna declaración, ¿cierto? ¿Qué sé yo? Eso también al final del día me podrían, eh, me harían aplicación de este procedimiento de fiscalización especial previa. ¿Ya? También que el contribuyente esté formalizado eh, conforme al Código Procesal Penal, ¿cierto? Por delito tributario, ¿ya? Que el servicio puede someter, ¿cierto?, al procedimiento de esta fiscalización especial previa cuando los documentos no sean suficientes para que el servicio al final del día valide este tema de la exportación, ¿ya? Ahora, con todo, este procedimiento especial de fiscalización previa no puede exceder los 45 días, ¿ya?
Entonces, este procedimiento, ¿cuánto tiempo dura? En resumen, va a durar 5 días desde que 5 días desde que el contribuyente, ¿cierto? Solicite la devolución ante el servicio, ¿sí? Y en el caso que el servicio someta la solicitud a esta fiscalización especial previa, ¿cierto? Deberá notificar la resolución al contribuyente dentro de un plazo de 10 días. Entonces ya tenemos 5 más 10, tenemos 15 días. ¿Ya? Y el contribuyente, una vez que esté notificada esa resolución, ¿cierto? De esta fiscalización especial previa, tiene 10 días para, ¿qué cosa? Para entregar antecedentes, documentos, qué sé yo, que den cuenta de esta exportación al Servicio de Impuesto Interno. Y posterior a eso, el Servicio de Impuesto Interno tiene 25 días, una vez que tenga todos los documentos a la vista de ellos, ¿cierto? Para, al final del día, de manera fundada, señalar si deniega o aprueba o autoriza esta solicitud de devolución. ¿Ya? Bueno, dicho eso, ahora me gustaría ver un ejercicio para que lo podamos compartir, para poder compartirlos con ustedes. ¿Ven el Excel? ¿Sí o no? Espérenme un poquito. Voy acá. Voy aquí. ¿Y ahora sí lo ven? Sí. Ok, gracias. Bueno, supongamos por un momento que esta es una empresa X que está solicitando la devolución del IVA del artículo 36 de la Ley de Impuesto a la Venta de los Servicios del periodo de noviembre del año X. ¿Ya? Entonces, esta persona hizo 2 exportaciones, ¿ya? En noviembre. Entonces tiene un valor de FOB de 119 y tiene un valor de FOB en pesos de 80.340.000. Entonces, ¿qué es lo que tengo que tener además de esto? Si es que hizo o no hizo operaciones internas, ¿sí? Venta nacional, grabada con IVA. ¿Ya? También si es que hizo ventas exentas o no grabadas, asumamos que no tiene, y las ventas exentas, que en estricto rigor sería la exportación, separada de las otras ventas exentas. Entonces, ¿qué es lo que tengo que calcular yo? ¿O qué otra información tengo que tener que es relevante? El monto del crédito fiscal del mes, esto es un dato que corresponde, ¿cierto?, a los créditos recargados en las facturas de adquisición de bienes o servicios, si es que tengo remanentes del mes anterior, ¿cierto? Y si es que he hecho una solicitud en el mes anterior del IVA exportador, que en este caso sí tengo, hice una petición del IVA exportador. Entonces, vamos a ver cómo determino al final del día el monto que tengo derecho, ¿cierto?, a pedir devolución en, es decir, por medio de esta declaración jurada, la 3601 y la 3600, que es la definitiva, que es por la que al final del día se hace la solicitud. Entonces, tengo que, como tengo ventas, en este caso de exportación, y tengo ventas internas, tengo que determinar la proporcionalidad de las exportaciones sobre el total de las ventas que hizo o que generó este contribuyente en un mes. Entonces, tengo que dividir el IVA, es decir, la venta o la exportación dividido por el total de venta. Eso me da un porcentaje del 74,35%. ¿Ya? Entonces, tenemos el dato que el crédito fiscal del mes fue de 22.032.000
1.758 pesos. Entonces, ¿cuánto es el crédito fiscal de la exportación? Sería multiplicar 72,35 por el crédito fiscal del mes. Entonces, ¿qué es lo que estoy determinando acá? Oye, mira, sabéis que yo tengo tanto crédito, pero de ese crédito, un 74,35% estuvo destinado a generar la exportación. ¿Sí? Por lo tanto, tendría un crédito, ¿cierto?, que es solamente para generar la venta que yo hago internamente en Chile de 5.651.402. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago después? Tengo el total de los créditos. ¿Sí? ¿Cuánto fue el remanente del mes anterior? Ese valor que está ahí. ¿Cuánto es la devolución que yo solicité el mes anterior del IVA exportador? Es ese dato que está acá, ¿cierto? Que son 10.520.300. Entonces, los créditos totales del mes va a ser los 16, que es lo que corresponde, o que se entiende que corresponde a la exportación de los bienes, de los servicios, los 5 millones que corresponden a las ventas internas que yo hice, más el remanente del mes anterior, menos la devolución de IVA exportador del mes anterior, me va a dar un total de créditos de ese valor, de 22.294.062. Entonces, ¿cuántos son mis débitos fiscales por las ventas internas? Yo tengo de venta nacional 27.715.600, todo eso lo voy a multiplicar por la tasa del IVA, que es un 19%, y me da 5.265.962. Por lo tanto, ¿tengo remanente o no tengo remanente? Sí tengo remanente. ¿Por qué? Porque mi total de créditos es superior al total de los débitos. Por lo tanto, tengo un remanente de 17 millones. ¿Ya? Entonces, vamos a determinar nosotros acá cuánto va a ser el IVA del exportador que yo puedo solicitar. ¿Sí? Tengo el crédito fiscal que se entiende que me generó a mí, me generó al final del día o me permitió llegar a efectuar la exportación, que eran 16 millones. ¿Y cómo llegamos a esos 16 millones? Era multiplicar los 74,35 sobre el total de los créditos fiscales, los 22 millones. Entonces, tengo ese valor, y como yo les mencioné delante, además me puedo pedir la devolución, ¿cierto? El remanente del mes anterior o el 19% sobre el valor de FOB, el que sea menor, ¿sí? Entonces, ¿cuánto fue el remanente de crédito fiscal del mes anterior? Son 261. ¿De dónde vienen esos 261? De el remanente del mes anterior menos la devolución del IVA exportador que solicité el mes anterior, ¿ya? Y el 19% del FOB. ¿Cuánto fue el FOB? El FOB es el 19% sobre los 80 millones que están representados ese valor de FOB en pesos. Entre estos dos, escojo el menor. Por lo tanto, podría pedir los 261 más los 16.381, 356. Eso es lo que yo podría pedir al final del día como IVA exportado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Este es el cálculo numérico, pero eso lo tengo que hacer a través de un formulario 29, porque como les señalé antes, tienen que haber, es decir, primero tengo que cumplir con la obligación accesoria de declarar el formulario 29 y declarar el formulario 3601, y posteriormente después hago el 3600, que es la devolución, la solicitud de devolución propiamente tal. Entonces, aquí están las exportaciones, que es el valor de FOB, tengo el IVA de las ventas internas, y eso me da al final del día un total de débitos de 5.265.964. Ahora me voy a ir a la parte, perdón, esta primera parte habla de los débitos, es decir, del impuesto recargado en las ventas. Y también informo las exportaciones, informo ventas no grabadas, etc. Siempre las tengo que informar. Y después me voy a la parte del formulario 29 que tiene que ver con los créditos fiscales. Entonces, ¿cuánto recibí yo por facturas de
de compra de servicios de bienes, los 22 millones, acuérdense que está aquí, ese total, ¿cierto? ¿Cuánto fue el remanente de crédito fiscal del mes anterior? También tenía el dato, lo saco al formulario del mes anterior, y lo mismo hago con la devolución del IVA exportador. ¿Ya? Que eso viene al final dado por la presentación del formulario 3600. Y eso me da, mi total de crédito va a ser los 22 más los 10, 781, menos los 10.500.000. Voy a tener un remanente de 17.028. Ah, no, esto no tiene nada que ver. Hice mi formulario 29. Ahora tengo que hacer mi formulario 3601. ¿Cómo lo voy a hacer? Muy similar o mucha información la saqué yo de acá, de este cuadrito que está acá, que es un detalle de lo que yo tenía por exportaciones, ¿sí? En donde voy a poner el número de la DUSO de la DUCI, ¿cierto? La fecha de aceptación de la DUSO de la DUCI, el monto del FOB en dólares, el monto del FOB en pesos, y aquí tengo que poner si es un exportador secundario o no. En este caso yo le puse 0, que no era exportador secundario, ¿ya? Y aquí tengo que anotar el tema de qué créditos son los que yo estoy soportando en la exportación. Y en términos muy sencillos, acá existen ciertos qué tipos de créditos soportados. Por ejemplo, si es solo IVA, voy a poner un 1, como yo lo hice acá. ¿Sí? Si es un impuesto de IVA e impuesto adicional del artículo 37 de la Ley de Impuestos a los Bienes y los Servicios, que corresponde al impuesto adicional por bienes suntuarios, por bienes de lujo. Ya tienen un impuesto adicional aparte del IVA en el artículo 37. ¿Ya? Si fueran, aparte del IVA, el impuesto adicional que está en el artículo 42 de la Ley del IVA, que corresponden a el impuesto adicional que tengo que pagar por vender bebida alcohólica o analcohólica. Y va a depender si le pongo, digamos, 3, 4, 5, 6, de qué licor, ¿cierto? O de qué tipo de licor, o si es una bebida alcohólica, tendría que ponerle 3, 4, 5 y 6. ¿Ya? Si es del artículo del IVA y además del artículo 36, le pongo un número 2. ¿Ya? Ahora, la característica de la información, yo tendría que señalar acá si es bien o es servicio. Si es bien, 7. Si es servicio, 8. ¿Ya? Y acá voy a poner la modalidad de venta. Acuérdense que estaba la firme, estaba la por consignación, qué sé yo, y particularmente en los servicios el 8. Perdón, la letra A firme, yo la puse a firme. Acá, bueno, vuelvo a colocar, acá acuérdense que en el tercer envío ya el tema queda con los valores definitivos de la exportación. Yo asumí en este caso que eran los mismos valores iniciales, que fue el mismo valor. ¿Ya? Entonces, y aquí está un resumen, que es todo lo que está anotado acá abajo, los totales, qué sé yo, el periodo que estoy pidiendo la devolución, y me va a generar un folio. Este folio lo inventé yo, y después voy a ir a pedir, o voy a tener que hacer el formulario 3600, que es la solicitud de la devolución. Voy a marcar servicio, bien servicio, transporte terrestre, o lo que corresponda en cada uno de estos casilleritos que están acá, pero en este caso es servicio. ¿Ya? ¿Qué voy a pedir? ¿Qué impuesto voy a pedir que me devuelvan? En este caso particular solamente IVA, por eso solamente marco ahí. ¿Ya? Y si es una petición de régimen normal, si que lo hice dentro del plazo, ¿cierto? Apenas tenía ¿cómo se llama? Aceptado a trámite, ¿cierto? El tema del DUS, sería normal. Si no, como yo les decía, me podría ir por una petición administrativa de acuerdo al artículo 126 del código, cuando lo hago fuera de plazo, entonces marcaría al otro lado. Entonces, indico acá los folios de los formularios 29 y 3601, va a ser la referencia. ¿Y qué es lo que hago?
¿Cuánto es la exportación de servicios a venta firme? Los 80.341.000. Lo otro tiene que ver cuando son cosas que tienen que ver con otro tipo de beneficio, como yo les decía, ley Navarino, zona franca, qué sé yo, tendría que completarlo en otro, digamos, en otro casillero acá. Pero particularmente lo que nos convoca hoy día es una exportación de servicios. ¿Cuánto fueron las ventas internas? ¿Cuánto es el total de las ventas? Aquí no grabada su exenta, es decir, la exportación. ¿Cuánto es el crédito fiscal nacional? ¿Sí? El periodo del remanente, aquí sería del mes anterior, ¿cierto? Serían los 10 millones. ¿Cuánto fue el remanente que me quedó el mes pasado? ¿Sí? El mes de octubre. ¿Cuánto fue la devolución del IVA exportador que hice en el mes de octubre? El total del IVA, el total de los débitos fiscales, y me va a dar el remanente para el ejercicio siguiente. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo después? El porcentaje que estoy solicitando de IVA exportador, que en este caso son los 16 millones, que tiene que ver con el 74,35% del IVA crédito fiscal soportado por la adquisición de bienes o servicios que se entienden que fueron destinados a la exportación. Y el remanente o el saldo de remanente que me quedaba del mes anterior, menos la solicitud de IVA exportador que hice el mes anterior. Por lo tanto, ¿cuánto vamos a pedir de IVA exportador? 16.644.660. ¿Sí? Y bueno, y acá señalo, ¿cierto?, mi cuenta corriente, bueno, la cuenta corriente de la compañía que esté, o el contribuyente que esté pidiendo esta devolución de IVA exportador. ¿Sí? Bueno, esa sería la exposición que yo tenía preparada para el día de hoy día para ustedes. Sé que algunos hicieron algunas preguntas por ahí, las vamos a revisar para contestarlas. A ver, veamos. A ver, acá Carlos Norambuena dice, tengo una duda, mi empresa es de servicios tecnológicos donde con el cambio de la ley del año 2023 quedan todos afectos. ¿Podría solicitar IVA exportador de estos servicios? Sí, sí, se puede. ¿Por qué? Porque recuerda, Carlos, que todos los servicios quedaron grabados con IVA. ¿Sí? Y uno de los requisitos es que ese servicio que tú vas a exportar quede grabado con IVA en Chile. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tendrías que hacer? Ver si ese servicio está en el listado nacional de aduanas. Si no está, pedir que te lo incluyan. ¿Sí? A ver, acá me preguntan, ¿existe algún listado donde uno pueda revisar los tipos de servicios que están afectos a IVA? Mira, un listado de, de, de servicios que quedan grabados con IVA, ahí en rigor tendrías que hacer un análisis del servicio que tú vas a prestar y ver si ese servicio o esa actividad que tú vas a prestar se cumple con los requisitos copulativos de la ley del IVA para ver si te vas a grabar o no te vas a grabar con IVA. Es decir, en términos sencillos, no hay un listado, hay que hacer un análisis del servicio que tú vas a prestar con la normativa. ¿Sí? Y eso es lo un poco difícil de analizar. ¿Sí? Ahí tendrías que tener o contactarte con algún experto, digamos, o con algún entendido en la materia de IVA. Sí, es decir, Carlos, sí, para el de bienes es la misma operatoria, no hay distinción. Y va a llenar el mismo formulario 3601 porque ese formulario es para venta, exportación de bienes o servicios. Entonces es lo mismo que un servicio. Un exportador secundario, Carolina Valenzuela, significa que hay un intermediario entre el exportador, entre yo como exportador y el beneficiario del servicio. Eso es un exportador secundario.
Es decir, yo el IVA exportador lo tengo que solicitar, lo puedo empezar a solicitar inmediatamente cuando ya la DUS me la aceptan a trámite. Ahí yo lo puedo empezar a hacer el trámite de empezar a solicitar el IVA exportador. ¿Qué voy a tener que tener ahí? Voy a tener, ¿cierto?, que llenar mi formulario 29, llenar mi formulario 3600 y tengo plazo hasta el 30 del mes siguiente al del que estoy declarando el IVA y de la 360001, perdón, para hacer la petición o la solicitud de IVA exportador mediante el formulario 3600. Acá lo que dice Carlos, si hay un listado y este está en el sitio de aduanas. La pregunta que hizo la señorita Carlos Claudio era distinta, porque preguntaba cuáles eran los servicios que estaban grabados con IVA. ¿Ya? Lo que tú te refieres es el listado de los servicios que son catalogados como exportables por el Servicio Nacional de Aduanas. No sé si tienen alguna otra duda o consulta. Bueno, finalmente agradecerles el tiempo que estuvieron en este webinar. Espero de alguna manera haberle aclarado algunas dudas que pueden haber tenido. Dejarlos invitados a que si requieren asesoramiento tributario o legal, nos contacten a Mon Group. Recuerden ustedes que Mon Group tiene participación en muchos países de Latinoamérica, en donde prestan servicios legales, tributarios, y con mucho gusto digamos, los atenderemos ante cualquier requerimiento que ustedes necesiten. ¿Sí? Así que nada, pues muchas gracias por su tiempo. Aquí Jaime Flores me pregunta, dice, ¿puedo no solicitar IVA exportador y utilizar el 100% del crédito fiscal? A ver, si yo podría, si tengo operaciones de exportación y operaciones afectas dentro del mercado nacional, obviamente sí podría, porque lo podría imputar todo el crédito que está recargado en las facturas de compra de bienes o servicios destinados a la exportación, los podría imputar contra todos los débitos fiscales que yo tenga, que generen el mes, sí, sí se puede. Así que nada, pues, un gusto haber compartido con ustedes este momento y quedamos, ¿cierto? A, digamos, quedamos atentos a sus requerimientos de poder asesorarlos, poder ayudarlos como les digo, en Chile y en todas las oficinas que tiene nuestra firma, de hecho Latinoamérica, Argentina, Canadá, Estados Unidos, Brasil, Perú, Colombia. Así que nada, pues los dejo invitados a que cualquier duda que tengan, no duden en contactarnos para poder ayudarlos en sus negocios. Así que un gusto y nos veremos en otra oportunidad. Que tengan un buen día.